medianamente fría por el sur de la capital. Hoy continuamos con nuestras secciones sobre Colombia y los paros. Cada semana están sucediendo cosas más increíbles, ¿no? Cada vez más muertos. Esta semana tenemos tenemos 7 más, producto pues de sencillamente de una cultura violenta de este país. Hoy de nuevo nos acompaña nuestra super profesora Cindy Lorena Reyes, y hago todo este anuncio así, locutor, porque pues esta clase ya comenzó a ser grabada. Les recuerdo que los fines de esta grabación, que está en mi canal de YouTube y en la página de internet, es únicamente con fines pedagógicos, con fines educativos, así que por favor absténganse de compartir videos con personas que sepan que los van a dar un mal uso. Hoy, continuaremos con esta temática, profundizando más en el paro de 1977 y de el paro del año pasado. Y me acabo de dar cuenta que, muchachos, efectivamente empezamos la clase mucho antes. Sí. La empecé a las 2 de la tarde y la clase empezaba a las 2:20. O sea que cometí un error, y los que llegaron temprano conmigo hemos cometido un error. Con razón, Cindy estaba pues todavía alistando cosas. Discúlpanos, Cindy, por No, favor, tranquilo. espero no sea inconveniente. Y me imagino que en los próximos 25 minutos seguirán entrando entonces estudiantes. Sí. Entonces, propongo algo, Cindy. ¿Qué tal si utilizamos este tiempo para ir retroalimentando las actividades? Todo lo que me mandan a mí, yo te lo envío a ti, porque tú eres la encargada, digamos, de hacer la evaluación y todo. Y en este momento podemos de pronto coevaluarnos con todos. Me parece, sí. Bueno, he estado revisando los trabajos de algunos. Sí, tengo que llamarles un poquito la atención, porque hay unos que, a pesar de haberles dicho que solamente era la primera actividad, me están enviando ya varias actividades. Hubo una chica que ya me envió las 4 actividades y pues no es la gracia, porque la idea es que nosotros mismos, con las reflexiones que vamos realizando, pues también vamos haciendo los trabajos y las actividades. Pues porque hay muchas cosas que no es fácil realizarlas y no tenemos como todos los conceptos, que es precisamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Y he visto sí otros trabajos muy chéveres, muy interesantes. Sí, algunos se han tomado como el trabajo de revisar bien y de tener en cuenta lo que charlamos la clase pasada. También sobre eso, pues sí, quería esperar un poquito a ver si llegaban los otros chicos, para decirles que no voy a publicar precisamente la última sesión, el conversatorio, que si desean y necesitan esta clase, pues no la pueden solicitar bien al profe o a mí, pero no voy a tratar como de no publicarla. Yo creo que los tiempos actualmente están un poco complicados a nivel nacional, como para de pronto pues publicar esto, que es un poco complicado de charlar y de hablar. Si así nomás está aplicando censura en redes sociales, me preocupa un poco como la integridad de todas las personas que participamos del conversatorio, por lo cual es mejor mantener un poco de prudencia respecto a esto. Ya les menciono, si necesitan ustedes escuchar esta clase, el profe la tiene, yo también la tengo, me la pueden pedir por el correo electrónico y pues se las hago llegar. Y pues la anterior clase, la primera, la introducción, también ya está publicada, esa sí está publicada en el canal de YouTube. También está el enlace en la página, ya les creé ahí un pequeño aviso. También al respecto como de la realidad nacional que estamos viendo actualmente, les hice una entrada en el foro, pues para que ustedes vayan y revisen un poquito como de lo que está sucediendo actualmente. Y chévere, porque algunos en el trabajo pues sí agregaron un poco de eso, me pareció muy interesante sobre la situación de los CAIs, de la policía, lo que se está gestando ahorita. Profe. ¿Me oyen? Ah, sí, claro, tengo prendido esto. Sin embargo, en el canal de Cindy no está publicado el video, pero yo sí lo publiqué, está en la página de nosotros, JG Sandoval
5.wix, bueno, ya saben, la página que siempre les recomiendo. Y pues digamos que ahí sí están expuestas todas las ideas, controversias, debates, opiniones de ustedes. Y digamos que compartan eso con sus compañeros de clase que no han podido asistir directamente a estos, ¿vale? Eh, sigamos en estudio con Cindy. Sí, me parecía interesante empezar con una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre el día de hoy. Hoy también bueno, hay un movimiento social el día de hoy. Hoy es 28 de septiembre, bueno, lo denominaron 28S y están movilizándose por la despenalización del aborto. Entonces, hoy hay diferentes movilizaciones también y plantones alrededor de Bogotá. No sé si el resto de las ciudades, pero sí tengo entendido que se están realizando encuentros en banderas y en héroes y en otros lugares de Bogotá en pro de la despenalización total del aborto, porque hoy se conmemora precisamente el Día en despenalización del aborto en América Latina. Y reflexionar pues lo que está sucediendo, casi que todos los días estamos encontrando masacres, estamos evidenciando situaciones muy complicadas con los jóvenes y pues lo que les publiqué en el foro, que es respecto a el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decretaron, la Corte Interamericana decretó que se estaban violando de forma muy grande los derechos humanos y dijo que de seguir la situación así en Colombia podría llegar a considerarse un escenario de dictadura. Y la Corte Suprema de Justicia dictaminó que debía eliminarse la escopeta calibre 12, si no estoy mal, que es la que usa el SMAT y con la que falleció o fue asesinado Dylan Cruz. Se pidió la eliminación precisamente de esta escopeta y exigió que la policía y la institución, el Ministerio de Defensa debe pedir disculpas abiertas a toda la nación por los abusos policiales y de derechos humanos que se han sucedido estos últimos días. A lo cual salió también el ministro y el presidente a decir que no lo iban a hacer, que no iban a acatar este fallo. Lo cual, pues sí es bastante importante porque de fallar, de o ir en contra o desacatar una orden de la Corte Suprema, pues estaríamos entrando en escenarios de desobediencia y de automandato, por decirlo así, que podría llegar a considerarse el inicio de una dictadura. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, vamos a abarcar varios conceptos que quizás son un poco más complicados y pues la idea es esperar que lleguen un poquito más de chicos. No sé si alguno tiene preguntas al respecto de las actividades, de lo que está sucediendo y pues solucionarlas antes de empezar la conceptualización. Yo tengo dos preguntas. Dale. ¿Esta sesión es solo para 9-14 o es de todos los novenos? Porque De veo todos que los aquí solo hay... Ah, no. No sé. Es que pensé que Esta era se- solo nuestro noveno. no, yo que me pareció más breve meter a todos los novenos en un gran salón, como nunca hemos podido hacerlo en mi colegio. ¿Sí o no? Mejor, con eso nos conocemos más y tenemos más puntos de vista. Chicos, hay varias cosas de lo que dijo Cindy que son importantes aclarar, ¿sí? Digamos el asunto de dictadura civil, las implicaciones que tiene la concentración de poderes, cuáles son los poderes, ¿no? ¿Qué implica concentrar poderes? ¿Cuál es el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU? Es decir, cuando uno está en una democracia, pues debe someterse también al parche de países demócratas, ¿no? O sea, a la ONU. Y
desacatar, digamos, los requerimientos de la ONU también habla mal de la democracia de un país. Digamos que Colombia está entrando en un escenario que inclusive al día de hoy sigue adjudicándole a Venezuela, pues, ¿sí? Está haciendo lo mismo que está criticando de Venezuela y pues otros países, ¿no? Profe, ¿ya terminó de hablar? Se le silenció el micrófono. Ah, bueno. Entonces, no sé, ¿algún otro tiene dudas acerca de lo que hemos hablado estos días, de la página, de las actividades? En la página ya está la fecha de entrega máxima, que es el... Eso es lo que iba a preguntar. que es el Apaguen los 5 de micrófonos, octubre. por favor. Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, señora, lo de la fecha de entrega, que está... Ya justo lo iba a decir. Sí, ¿Cuándo ya. es, profe? Fecha máxima, 5 de octubre, al correo Cindy Reyes Cortés @hotmail.com. Pero primera, ¿sí? La actividad número 1, no van a ser más actividades. La actividad número 1 compone de 2 puntos. Un punto que es la revisión de documentos y otro punto que es el cuadro. Ángel. Profe, ¿y esa está en la tarea está en la página del profe o en dónde está? Está en mi página, en la página Arocívico de 1977.com. Al respecto, en la página mía, cuando entras a septiembre, hay un lugar que dice página de apoyo. Das clic ahí en esa página de apoyo y te enlaza directamente con la página de paro del 77 que administra Cindy Lorena. Cindy, ¿vas a manejar otro correo o qué tal si sigues utilizando más bien el mismo, el cual yo te estoy enviando las actividades que me llegan? El SL Reyes C. Profe, es que hay una cuestión con esos 2 correos y es que yo recibo mucho correo institucional y realmente manejar ese correo es complicado. Por eso, pues yo lo dejo un poco más para comunicaciones institucionales. Para los trabajos y para que yo pueda revisar de manera más organizada, prefiero que me envíen las actividades a ese correo. ¿Lo escribiste en el chat? El correo no, pero la página sí. Ya voy a escribirlo en el chat. Listo, también. vale, gracias porque a mí también, pues para yo también enviarte las actividades que me lleguen al correo, Profe, al correo que necesitas. acabé de abrirlo y no me deja. Dice error. Ah, es porque le puse tilde. Sin tilde. Dame un segundo, ya miro. Y hacia la salud. Por eso la importancia en consumir los productos legalmente importados, así como el consumo. Aléjate del televisor. Perdón. Televisor. Ya, perdón. Pero toda la vida, o sea, para toda la vida, aléjate de los televisores. Listo. Ahí está, parocívico de 1977.com. Y el correo electrónico al que pues me deben enviar los trabajos. Me pueden igual enviarlos al otro correo en caso tal de que les llegue de pronto a rebotar, pero pues sí es mejor para todos que me envíen a ese correo. María. Hola, yo tengo una pregunta. ¿La actividad también toca enviarla al correo del profe Yacer? Sí. Sí, mira, vamos a hacer, Cindy, no sé, ven, paremos esto. ¿Qué tal si los pelados me envían las tareas a mí y yo te las reenvío a ti, a tu correo? Porque creo que estamos creando una confusión. Bueno, papi, decía así. Entonces, ponle cuidado, chicos, ponle cuidado. Las tareas me las van a enviar a mí, ¿listo? A mí. Yo los pongo dentro de mi rejilla de evaluación que sí entregaron y
Se las envío, como lo he venido haciendo, los 3 que me llegan, se las envío a Cindy Lorena. ¿Listo? Para evitar más confusiones. ¿Qué opinan? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, listo. Sí. Y con eso, con eso Cindy les queda más fácil leer sus correos. Listo, chicuelos. Sí. Respecto también a la página que ya les he mostrado y lo que ya hemos hablado, al final de la sesión, pues que ya estén todos, voy a hacer un pequeño quiz en Quizzes, entonces para que estén pendientes. ¿Listo? No es nada difícil, espero que no les vaya mal. Igual, pues es para también revisar un poco lo que hemos hablado y si lo están comprendiendo. María. Profe, lo que pasa es que nosotros, o sea, la sección de 15, ahorita a las 3 en punto tenemos clase de matemáticas, ¿y cómo haríamos? Pues se van a su clase de matemáticas y luego pues miran el video. No hay inconveniente con eso. Bueno. Los que quieran ir a matemáticas, van a matemáticas. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene preguntas? Entonces voy a iniciar. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a revisar los conceptos. Vamos a revisar poquitos porque la idea no es llenarlos de conceptos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a revisar es sociedad de bienestar. Sociedad de bienestar es un concepto, bueno, eso es muy importante, tomen nota, por favor. Antes que nada, tomen nota. Y, bueno, sociedad de bienestar es un concepto que o es una política o un acuerdo sociopolítico y económico que rigió a prácticamente todos los países en el siglo XX. Esta sociedad de bienestar, digamos que su premisa fundamental era precisamente que el Estado se encargaba de ayudar y proteger a los ciudadanos. Esta sociedad de bienestar, además, contaba con toda la ayuda posible. Entonces, el Estado es el encargado de ayudar a las empresas públicas, el Estado potencia las empresas públicas, también potencia los subsidios, potencia la ayuda a los ciudadanos con el fin de eliminar, digamos que la marca grande de las clases sociales. Entonces ya no existen solamente dos clases, sino ya empieza a surgir la clase media. Si tienen dudas, ahorita me las comentan. Entonces, el siguiente es el neoliberalismo. Entonces, ya me han escuchado hablar varias veces del neoliberalismo, porque pues les he mencionado, pero creo que para algunos no es claro y es necesario resaltar. El neoliberalismo es una fase superior del liberalismo. El liberalismo también plantea una apertura no solamente ideológica, sino económica y social. Esta apertura cambia y se considera neo o nuevo, el nuevo liberalismo, porque lo que plantea es su premisa fundamental es la libertad del mercado. Entonces, al crear una libertad del mercado, también se crea una libre competencia. Esos son términos económicos y esos términos lo que proponen es precisamente que el mercado esté abierto y que haya una competencia, si bien libre, también, bueno, se supone que por ser libre es justa. Y esto lo que hace es que la sociedad de protección pues se vaya dejando a un lado para que el Estado pues ya no se tenga que encargar como de la situación financiera y social del país, sino que también sean las empresas. Entonces se potencia la empresa privada. Entonces cada quien crea su empresa privada, crea su pequeño monopolio. Esto también obviamente o impulsa la creación de monopolios.
¿Qué es un monopolio? Un monopolio es la creación de... es una empresa que logra generar acaparación, ¿sí? Que logra tener el suficiente poder adquisitivo para conseguir los diferentes recursos o acumular otras empresas, ¿sí? Por lo que se vuelve grande. No sé si han escuchado el término de monocultivo o han ido alguna vez al valle que ven esos grandes extensiones de cultivos. Bueno, algo así viene siendo un monopolio. Es todo un poder acumulado de una forma muy grande. Esto es lo que favoreció o ha favorecido a través de los años el neoliberalismo. Entonces, además de esto, el monopolio, bueno, además de favorecer los monopolios, se ha favorecido la participación o la eliminación de la ayuda del Estado. Entonces el Estado ya no se encarga tanto de las empresas públicas, ya no se encarga tanto de la protección de sus personas, de su población, sino que son las mismas personas las que se encargan de protegerse y de sobrevivir a sí mismas. Entonces, pues como hay un libre mercado, también hay una propensión porque cada uno se vaya autososteniendo a su manera. Pues esto trajo algunos inconvenientes, pero pues en su momento pues sí pintaba muy bien. Este neoliberalismo se empieza a gestar más o menos sobre los 60s en países del norte, del Meridiano Norte, y pues sí, pues en esos países de amplio capital, porque también ha sido fundamental como la figura del capital, sí funcionó, por lo que estas como ideas empezaron a verse populares en América Latina. Entonces, ligado al neoliberalismo hay otros conceptos como imperialismo y relacionado con el imperialismo está la doctrina Monroe, que es específicamente el caso de América Latina. Entonces el imperialismo se creó a partir de que algunos países empezaron a tener o les empezó a funcionar este modelo. Y precisamente estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, antes, cuando surge la revolución industrial, pues sí existían muchos países y tenían la oportunidad como de verse bien económicamente y surgiendo económicamente, no solamente Estados Unidos, sino Inglaterra, Francia, incluso España alcanzaron a surgir. Pero pues a partir como de las guerras esto empieza a cambiar. Este término de neoliberalismo precisamente surge a finalizar la Primera Guerra Mundial, que es cuando empieza a existir una transformación del mundo y del trabajo. Aquí el trabajador deja de ser también un campesino y obviamente empieza a desarrollarse como un trabajador de urbe, un trabajador de fábrica y un trabajador que se desarrollaba con las máquinas. Entonces, bueno, el imperialismo también es la intención de imponerse sobre los otros países o sobreponerse, de imperiar, de gobernar, digamos, con sus políticas otros países. Obviamente imperialismo viene de imperio, que bueno, ya es algo que ya pasó, ya quedó, digamos, en etapas posteriores del feudalismo, pero surge este otro concepto que es el imperialismo, que es precisamente como una etapa superior también. Entonces, bueno, el imperialismo termina por desarrollarse en Estados Unidos. Estados Unidos crea unas políticas para digamos, crear su modelo económico
qué es el neoliberalismo y crea una doctrina que es la doctrina Monroe. Entonces, precisamente en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago, se les llama así, Escuela de Chicago, y toma, digamos que algunos de sus economistas más importantes de América Latina. Estos economistas se pensaron nuevas formas de gobernar a los países, precisamente bajo esta nueva idea del neoliberalismo. Lo que surgió a partir de esto es que estos llegan a América Latina y proponen en América Latina pues lo que es el neoliberalismo, esta intención de abrirse económicamente en el mercado. No solamente en el mercado nacional, porque es que anteriormente el mercado era nacional, estaba reducido a este escenario nacional, y lo que se plantea con el neoliberalismo es abrirse económicamente a los demás países, empezar a mover económicamente e ingresar de todo tipo de material. Entonces también eso plantea no solamente la creación de materias, la creación y el movimiento de materias primas, sino de materia transformada, materia primer y segundo grado. De segundo y tercer grado, perdón. Entonces, bueno, a partir de la doctrina Monroe, lo que llega a América Latina es una serie de estos economistas llegan a América Latina a asesorar a algunos candidatos a la presidencia y presidentes. Esto es época de los 60s, 70s, finales de los 60s, inicios y desarrollo de los 70s. Y también hay que decirlo, y esta es la otra parte del mapa, lo que se estaba desarrollando en América Latina también. Entonces, ya les he mencionado que hubo un boom de revoluciones, como la Revolución Cubana, y también desde mayo del 68, que son revoluciones que se dan a partir de ciertos ideales. Entonces, en América Latina estaba muy fuerte las ideas revolucionarias de tendencias comunistas con ideas marxistas. Entonces, el comunismo ha sido un ideal también político-económico y también social, que se ha propuesto la transformación a partir de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, eliminar ciertos personajes que pues han generado una acumulación de capital. Entonces, acumular capital es acumular riquezas. Estas ideas marxistas pues también planteaban una transformación de lo que es el trabajador y el trabajar no para enriquecer a los más ricos, sino para transformar el modo de vida. Y pues de organización laboral. Entonces, también proponían sindicatos, bueno, sí, eso es teoría un poco gruesa y no voy a explicarla, pero bueno, en síntesis, lo que se estaba desarrollando en América Latina era una serie de organizaciones que planteaban no permanecer bajo la misma estructura económica, sino transformar esta estructura económica no hacia el lado de la libertad, de esa libertad de capital, sino precisamente que el Estado siguiese protegiéndonos, pero desde la eliminación precisamente como esta figura burguesa, que es figura de alto cargo, de alto mando, de quien es una élite en el país. Entonces, esto sí suponía también un riesgo para quienes ya estaban en el poder, porque consideraban que al igual que en Cuba, en algún momento se iba a terminar eliminando lo que era se iba a terminar eliminando, pues o los iban a bajar, por así decirlo. Me imagino que ustedes ya revisaron lo que es la Revolución Francesa y que de allí viene también una serie de estos ideales de eliminar a los verdugos que han estado bajo nuestro yugo. Entonces, bueno, estas ideas marxistas también estaban marcando mucho lo que era no solamente el país, sino América Latina. Entonces, en ese momento, algunos presidentes
que lograron llegar a la presidencia bajo estas ideas son de esta tendencia más, no diría tanto marxistas, pero sí con tendencias un poco laborales, un poco pensando en las clases bajas, y esto entonces pues significó un problema para las clases altas que habían gobernado los países. A partir de esto es que se propone, se discute en Chicago precisamente este tipo de doctrinas y de creencias, y llegan a asesorar a candidatos, y pues con el boom en algunos países como Argentina y Chile, ganan estas presidencias con tendencias marxistas, con tendencias comunistas y socialistas a pues ayudar a las clases más bajas, lo que termina siendo pues un choque de ideas, y precisamente así es como estos personajes cuestionan la idea de empezar una apropiación por medios más de choque de los países. Entonces ahí es donde entra el concepto de dictadura. Entonces la dictadura o una dictadura tiende a tener diferentes visiones. Están las dictaduras militares y las dictaduras más de orden, puede decirse constitucional. Estas dictaduras o estas dos tendencias de dictaduras, especialmente las militares, se vieron marcadas durante los años 70, que fue este proyecto que ejerció Estados Unidos en América Latina. Por eso es que se le llama imperialismo, porque la doctrina Monroe lo que proponía era América para los americanos, pero no americanos en términos de nosotros como americanos, sino América para los americanos como Estados Unidos. Entonces lo que ellos pensaban era que necesitaban que todo el resto de América fuera igual a Estados Unidos. Y no les funcionaba el hecho de que pues existieran países que no tuvieran exactamente las mismas ideas económicas. Así es como a Chile y a algunos otros países como Argentina, Uruguay, etcétera, llegan a generarse dictaduras de corte militar. Entonces, se alían estos consejeros económicos con generales y crean lo que es las dictaduras. Entonces, sí se realizaron dictaduras fuertes, especialmente en estos dos países, Argentina y Chile, en la que hubieron sistemáticas y grandes violaciones a los derechos humanos. Entonces, no sé si sepan, pero en Chile hubo, por ejemplo, campos de concentración. Y lo mismo sucedió en Argentina, en la que existían las famosas casas de pique. No sé, me imagino que ustedes también tienen conocimiento de lo que es una casa de pique, precisamente porque en el Bronx también se dieron estas casas, ¿no? Son casas de tortura y son casas de eliminación de personas. Entonces, en Chile, en Argentina y en otros países hubo desapariciones, hubo torturas, hubo asesinatos, hubo secuestros, hubo acosos y una serie de otras violaciones de derechos humanos. Y todo esto hacía parte de un plan de Estados Unidos, precisamente porque todos tuviesen el mismo ideal. Entonces, una vez que en Chile, por ejemplo, fue instaurado la dictadura por parte del general Pinochet, si tienen los micrófonos cerrados, por favor. Una vez generada la dictadura por el general Pinochet, entonces empieza precisamente una apertura de la economía a lo nacional. Entonces, ¿para qué eran estas dictaduras? Esencialmente para instaurar el neoliberalismo. En Colombia, pues también se desarrolla muy prematuramente con el general Gustavo Rojas Pinilla, y todo lo que sucede con los dos partidos, liberal y conservador. Se genera el Frente Nacional, y es precisamente el escenario posterior al Frente Nacional, que es el acuerdo
entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para llevar elecciones o mandatos pacíficos sin el asesinato sistemático que se había dado años anteriores, que el profesor ya les explicó eso hace 2 semanas. Es después del Frente Nacional que llega el presidente Alfonso López Michelsen, a decir, bueno, ya no vamos a generar escenarios que se sientan dictatoriales, porque precisamente el hecho de no existir una libertad de elección constituía un problema para la democracia, porque es precisamente esto lo que empieza a regir después de estos escenarios de dictadura, y es una intención de democracia que pues dicen, no, necesitamos un mandato fuera, necesitamos que existan otros partidos, y pues Alfonso López Michelsen, también un poco inicialmente aliado al partido ANAPO, logra posicionarse pues con su mandato claro. Entonces el mandato claro es porque era claro en lo que iba a hacer, era claro en sus ideas, porque era limpio en sus elecciones, porque había sido las primeras elecciones después de una gran cantidad de años de dictadura, porque digamos que el escenario de Colombia es un poco más complicado para definir precisamente estos movimientos. Y pues desde luego que bajo estas premisas Alfonso López Michelsen logra las elecciones. Es a partir de este escenario del mandato claro y de lo que se estaba gestando que se propone, o que sí, el presidente propone la entrada del neoliberalismo. Entonces, el presidente dice, bueno, no, el país está en una crisis tremenda, el país necesita que resurjamos económicamente, porque, pues, como esta masacre económica que existió desde antes del Frente Nacional nos dejó en la ruina, y por eso él propone una serie de reformas que entre esas planteaban la apertura económica hacia el resto del mundo, lo que significaba el neoliberalismo y las políticas neoliberales. Por eso, además, en medio de esta de lo que sucedió en la presidencia, a lo largo de la presidencia de Michelsen, pues empiezan a evidenciar una gran cantidad de eliminación a subsidios de que se subía la canasta familiar, que se subían ciertas cosas, porque es que al no haber o al no existir el dinero de parte del Estado, pues ¿quiénes eran los que tenían que sostener a la nación realmente? Nosotros mismos. Esa es la realidad de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Al fin y al cabo, los que mantienen a la nación no son las empresas privadas, sino son precisamente las personas naturales y comunes quienes venimos siendo nosotros. Entonces el Estado ya no se cercioraba precisamente de mantenernos en el trabajo, de mantener o de generarnos trabajo, ni de generarnos satisfacciones de ese tipo, que no deberían ser satisfacciones, sino que cada quien mira a ver cómo sobrevive. Ese es el escenario de Colombia. Entonces, al final, pues ya entendemos un poco lo que son estos conceptos. Los abarqué de forma rápida porque entiendo que algunos deben retirarse en la clase de matemáticas y quiero alcanzar a hacerles también el quiz. Entonces, no se preocupen si no entienden del todo, la idea es que vamos a ir revisando estos conceptos a través de estas semanas que tenemos. Entonces les voy a compartir también el código para que ingresen a Quizzes a hacer el quiz.
sobre lo que hemos realizado estos días. ¿Y lo hacemos de una vez? Sí, de una vez. Entonces, si quieren, vayan ingresando a Quizzes. La página se llama Quizzes. Escríbelo en el chat para que sea algo más efectivo, pienso yo. Sí, ya voy. Ya estoy en eso. Ahí está la página. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo, ahí está el código. Ingresan el código y empiezan el quiz. Son solo 10 cortas preguntas. Muy sencillo. Les voy a enviar el enlace por el chat también. Y aquí me dice que ya está Luisa Fernanda Marín, Vanessa Castro, por favor, pónganse los nombres. Si no se ponen los nombres, ahí cómo los vamos a calificar. Bueno, ya están estos chicos. ¿Alguno me puede confirmar si ya están respondiendo o están en la sala de espera? No, señora. Sala de espera. No, yo todavía sigo en la sala de espera. Perfecto. Entonces ya voy a darles inicio. Bueno, estamos iniciando. Profe, en la pregunta dice que quién era el presidente de la época, pero ¿de qué época? De la época del paro. Todas son preguntas al respecto del paro. Ah, ok.
En el chat está el link. Para quienes aún no han ingresado, es 37 35 96. 37 35 96. Qué interesante ese jueguito. Ese quizzis. Me metí de sapo y me fue bien. Sí, ahí está la tabla de Profesora, ya marcadores. acabé. Esperemos que aún faltan algunos. Ahí está la tabla de Profe, marcadores. yo también. El puesto Sí, la profesora estaba viendo. para el profe. El segundo puesto para Angélica Ávila Pérez. El tercer puesto es para Mari Márquez. El cuarto puesto para Juan García. Y el sexto, no, hay alguien que ya lo superó. El tercer puesto, Angie Natalie Ortega. Así vamos. Faltan algunos chicos. Vamos a esperar unos minuticos y ya hacemos la revisión de las preguntas.
Bueno, entonces aquí están las preguntas. Ah, bueno, pero no me saca la respuesta. Bueno, esperemos un poquito más. Ya nos quedan pocos. Bueno, ya Evelyn va en el tercer puesto, Evelyn Cano. Y Ashley Mariana también de cuarto lugar. Listo. Entonces, el primer puesto para el profe, el segundo para Angélica y el tercero para Evelyn. Cedo mi Vamos primer a puesto. Cedo mi primer ¿En qué puesto. año se... Sí, siempre. ¿En qué año se gestó el paro cívico nacional? Esta era quizás la más fácil. En 1977. La mayoría acertó. ¿Qué hubo antes de la presidencia de Alfonso López Miquelsen? Ya lo habíamos revisado, pero hoy lo volvemos a abarcar. Se dio el Frente Nacional. También hubo prácticas personas que les fue bien. ¿Qué día se dio el paro cívico nacional? El 13, el 14 y el 15 de septiembre. Eso también era una fácil. ¿Qué hubo después del paro? El Estatuto de Seguridad. También. El Bogotazo no se dio después del paro. Fue antes, en el 45, si no estoy mal. ¿Cuál era el objetivo de Miquelsen en su presidencia? Un gobierno pacífico, entrar al neoliberalismo. Como ya les hablé el día de hoy, el objetivo de Miquelsen era la apertura del mercado y también era un gobierno pacífico porque pues hubo un periodo bastante grande de guerras después de o antes del Frente y durante el Frente Nacional. Algunos autores que han hablado del paro, esta sí es un poquito corchadora. Mauricio Orchila y Medófilo Medina. Estos estuvieron en el conversatorio de hace 2 semanas, si recuerdan bien. Recordarles que en la clase que está subida en el canal de YouTube están los links para que vayan y revisen el conversatorio. En estas también les fue bien. ¿En qué ciudades se gestó el paro? En todo el país, sin excepción, aunque sí se dio en Barranca Bermeja, en Bogotá y en Medellín, también se dio en los pueblos y también se dio en otras ciudades que no eran solamente de las grandes y de las principales. ¿Cuál es el nombre de la página web? Esto porque sí me di cuenta que algunos de ustedes no estaban en total conocimiento de la página. Entonces sí quería saber cuántas personas sí estaban enteradas del asunto. Entonces, pero sí, la gran mayoría sabe cuál es la página. Ahí está, www.parocivico1977.com. ¿Las clases son de qué?
También pregunta corchadora. Historia y memoria barrial, puesto que lo que me interesa es reivindicar sus propias historias y la historia de sus barrios como habitantes de la localidad de Kennedy. ¿Quién era el presidente de la época? También pregunta fácil. Alfonso López Miquelsen. Y estas fueron las preguntas del quiz. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, señora. No, señora. De nuevo les recalco, la actividad que hay que revisar o que hay que hacer es la actividad número 1. Es la única que tiene fecha de entrega en la página. Les voy a mostrar la página para que la revisemos de nuevo. También hay unos anuncios. No es necesario que hagan el trabajo en el cuaderno. Pueden hacerlo en Word o en diferentes aplicaciones. Por eso, en materiales de apoyo, les hice una entrada en la que les explicaba un poco sobre algunas otras aplicaciones que pueden usar. Aquí están los anuncios. Entonces, el anuncio sobre la discusión que creé sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la fecha máxima para entregar la actividad número 1, la primera clase en el canal de YouTube y la decisión de no subir la clase del lunes pasado. Y el que pueden hacer la actividad en el computador, no es necesario que la hagan a cuaderno. Si no tienen la posibilidad de hacerla en el computador, pueden hacerla en el cuaderno. No se preocupen. Si la hacen en el computador, lo mismo, lo envían al correo electrónico, no hay grandes diferencias. Aquí está el link para el canal de YouTube y el link al foro para que revisen precisamente la discusión que les propuse al respecto de las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. No sé si ya están enterados al respecto. Aquí está. También les dejé el link de la noticia, una de las noticias un poco más completas, y una pregunta para la reflexión. Esta imagen es tomada de un periódico independiente que se llama Contagio Radio, y pues la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tienen alguna duda frente a los conceptos que abarcamos hace un momento? No, señora. No, señora, la No, verdad. señora. Si alguien tiene duda, levantan la mano, por favor. Entonces, para la próxima clase les puedo hacer un quiz sobre los conceptos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Pelados, Se monta. antes de irse, entonces venga, yo les hago un resumen locochón, ¿listo? ¿Por qué, digamos, el país está hoy, digamos, en las mismas exigencias de hace tanto tiempo? Porque resulta que el proyecto neoliberal efectivamente se afianzó en Colombia, pero resulta que para que se pueda establecer un modelo económico neoliberal, se necesitaba primero que hubiera un desarrollo industrial económico en las naciones donde, digamos, su implementación fue menos caótica. En el caso colombiano, un país dedicado en su mayoría al primer renglón de la economía, es decir, un país campesino en su mayoría, ¿sí? Con poca industria y con un comercio propio muy escaso. Esta implementación del sistema neoliberal no surtió efectos porque lo que hizo fue abrir a Colombia a un mercado de productos extranjeros que no permitieron, a su vez, que esos productos se pudieran desarrollar en el mismo país para poder hacer una competencia, es decir, una competición de precios. Es decir, en los países, digamos, de alto desarrollo económico, las relaciones de libre comercio suelen ser un poco más equitativas porque
digamos, China ofrece componentes para que, no sé, Rusia elabore teléfonos celulares, ¿sí? Y Rusia elabora entonces tantos teléfonos celulares que puede venderlos en China, ¿sí? Y se crea una especie de equilibrio, aparentemente. Pero, bueno, en el caso colombiano, entonces, el neoliberalismo solo funcionó, digamos, para muy pocas empresas, y lo que más funcionó fue para desprenderle al Estado muchas de sus responsabilidades que como Estado de Derecho debía tener. Es decir, los servicios públicos, muchos derechos, digamos la educación, la vivienda, el trabajo, muchos de esos derechos se convirtieron en servicios al desmantelar el Estado y ofrecer esos servicios, esos derechos a modo de servicios de compra y venta, como bienes de consumo. ¿Qué trajo eso? Muchas empresas, digamos el Estado, también tenía una empresa de telecomunicaciones, Telecom se llamaba, y la vendió. La vendió antes de que Telecom pudiera ser una empresa que manejara las telecomunicaciones de telefonía celular, de internet en todo el país. De las empresas públicas, digamos, queda viva la empresa telefónica de Bogotá. El sistema de salud también, el Estado era responsable de garantizar la salud de la mayoría de los pobladores con su antiguo Instituto de Servicios Sociales, Instituto de Seguros Sociales, perdón, y debido a que después de efectivamente, cuando entran las ideas de neoliberalismo, pues no se podía vender una empresa del Estado que generara ganancias, entonces empieza un proceso ¿cómo se llamaría esto? De desmantelamiento del sistema de salud. Entonces los seguros sociales volvieron una trampa, era terrible acceder a ese sistema de salud porque era totalmente precario, tanto para los médicos como para los pacientes. Y hacia 1994, es decir, 20 años después de que subiera López Michelsen, el sistema de salud estaba tan desprestigiado que convencieron a la gente que lo mejor era acabar con ese sistema y crear los actuales EPS, es decir, entregarle la salud a entidades privadas. No cambió mucho, ¿sí? Al día de hoy tenemos problemas de atención. De hecho, digamos, empeoró porque antes los médicos medianamente tenían garantizado su trabajo con el Estado, es decir, tenían garantizado sindicato, una serie de prebendas, una serie de prestaciones que mejoraban su calidad y por ende tendían a mejorar la calidad de la atención. Pero ahora los médicos van a empezar a trabajar entonces en turnos en turnos pagados por horas, tienen que acudir entonces a trabajar en una empresa prestadora de servicios y en otra. Les van a limitar con el nuevo sistema de salud, les van a limitar a los médicos cuánta medicina pueden recetar, de cuál tipo de medicina pueden recetar, cuánto tiempo deben dedicarle a la atención de un paciente, al punto que cuando usted llega hoy a pedir una cita, lo máximo que puede durar el médico son 20 minutos, no porque el médico sea una mala persona, sino porque la salud se convirtió en un asunto de atención masiva de pacientes o de clientes, y por cada turno de atención entonces van a generar un gasto. Es como si usted va a trabajar en diciembre vendiendo, no sé, de pronto ropa de diciembre, ¿cierto? Y le dicen que le van a pagar una comisión por cada prenda que usted venda. Entonces usted lo que va a querer es vender y vender y vender prendas para ganar su sueldo, su salario, sin tener en cuenta que de pronto le esté vendiendo la prenda correcta a la persona indicada. Eso que sucedió con la salud, digamos que entra también a verse en el sistema educativo, ¿sí? En el cual, bueno, tenemos casos en los cuales 40, 43 estudiantes en un solo salón de clases, eso se habla de una educación masiva, y el Estado lo que hace en su proceso neoliberal es dejar de financiar la construcción de suficientes centros educativos de modo que se pueda trabajar con un promedio de 30 estudiantes, que implique también la contratación de suficiente planta docente. Entonces el Estado lo que hace es concesionar algunos colegios. Es decir,
se desresponsabiliza, ¿cómo se diría? Se desprende de su responsabilidad de educar, lo que hace es contratar algunas entidades privadas para que esas entidades administren, por un lado, los centros educativos que se construyen con el dinero del Estado, o de otro modo, arrienda o alquila colegios privados para enviarles población de la educación estatal, la educación oficial. En esos dos casos, la educación se convierte efectivamente en un negocio, entonces a los colegios les va a parecer un negociazo que el Estado les pague un promedio de 2 millones mensuales por cada estudiante recibido, ¿cierto? Y resulta que ese dinero que se le entrega a los colegios privados en concesión o en otro tipo de préstamo, no me acuerdo, en concesión o en... bueno, tiene otro nombre, la otra figura tiene otro nombre. Pues es dinero que se está entregando a manos privadas y no es dinero con el cual se va construyendo nación y Estado. Recordemos que a la nación lo construye lo público, lo constituye lo público. Entonces, pasados 20 años de la implementación de esas ideas, ¿sí? Hacia 1994, la población general vuelve otra vez a sentirse inconforme porque si antes las protestas iban contra el Estado, resulta que el Estado se limpia las manos, dice, hermano, el problema de la salud ya no es un asunto mío, el problema de la educación ya no es un asunto mío, por lo tanto vayan y hablen con sus jefes, ¿cierto? En el caso de los obreros, de los trabajadores, ¿sí? Al perder Telecom, entonces, toda esa mano de personas que quedaron sin empleo ya no tenían a quién manifestársele. Las personas que quedaron trabajando con la empresa privada de telecomunicaciones perdieron la garantía, los derechos políticos, perdón, los derechos sindicales, al igual que pasó con, o que pasa y estará pasando con el desmantelamiento de las empresas públicas y entregándolas a manos privadas. Recuerden que en la segunda generación de los derechos humanos se ganó el derecho a la protesta, por llamarlo así, los derechos a las manifestaciones, ¿sí? Derechos sindicales, y con los últimos movimientos del neoliberalismo se busca perder esos derechos sindicales, ¿sí? Lo cual es a toda luz demasiado grave porque las personas se van a quedar sin quien busque mejorar las condiciones de un colectivo amplio de personajes. Ayer mismo en Noticias 1 se habló de la jugada que hizo Avianca cuando Avianca era una agencia medianamente estatal, o al menos era colombiana, y hace unos 15 años disminuyó el número de sindicalizados, ofreciéndoles unas prebendas y unas primas y una serie de chantajes para que dejaran de pertenecer al sindicato. Todos esos son movimientos, digamos, del neoliberalismo que buscan disminuir la protesta colectiva, disminuir el sentido colectivo, ¿sí? El sentido de unidad, de unión, de solidaridad, y hacer pasar todos los problemas como si fueran una situación individual. Por ejemplo, cuando alguien llega y dice, es que el que es pobre es porque quiere, ¿sí? Esa persona que está convencida de ese discurso está dejando de lado que el que es pobre no es pobre porque quiere, sino pues porque de pronto le tocó nacer en unas condiciones en las cuales emerger socialmente le va a traer algunos inconvenientes. Es un pensamiento totalmente individualista que quiere el neoliberalismo, básicamente, en el cual plantea que todos los problemas se solucionan siendo cada uno individual y no acudiendo a la solidaridad, es decir, dejando de lado que es posible y que las revoluciones y cambios sociales han sido posibles sí y solo si se unen las masas de personas, independientemente de su clase social, porque pues la revolución burguesa era una revolución solo a manos de personas adineradas, nuevos riquillos. A todas estas, ¿qué tiene que ver eso con todo el país? Bueno, la gente está cansada porque cada vez más los derechos laborales se les están disminuyendo. Digamos, el asunto de contratar personas solo para que trabajen por horas, al punto que las personas van a terminar trabajando solo 4 horas a la semana, al día, perdón, disminuyendo sus ingresos, aumentando las pobrezas,
la gente está cansada de que el sistema de salud está tan colapsado, tan así pues que la pandemia demostró que realmente estamos muy atrasados en el sistema de salud, que el sistema de las EPS o llamada Ley 100 de la salud es insuficiente para un país como Colombia, y están buscando un cambio, digamos, en las políticas de salud, ¿sí? Que la salud tenga una mejor atención y que el Estado se responsabilice directamente de las fallas en la prestación de servicios de la salud. La gente está cansada el día de hoy que con tanto neoliberalismo aparentemente aplicado tengamos unas prácticas policíacas tan retrógradas que, bueno, no hay que redundar tanto, pues que hemos encontrado los últimos años muchas noticias sobre abuso policial y abuso también del ejército, que es otro cuerpo, aunque es militar, es armado, no es lo mismo que la policía. La gente está cansada de que los recursos que se han conseguido para el mejoramiento de la infraestructura vial en Colombia permita un desarrollo económico, y resulta que esos dineros se van, no en empresas estatales que trabajen, sino que son dineros que se le ofrecen a empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, para que hagan las vías. Y bueno, ya hemos tenido entonces el asunto del puente de Chirajara, la represa esta de Hidroituango, y tenemos el último fracaso, que es el túnel de la línea. El túnel de la línea se viene construyendo desde hace 15 años, creo que 20 años, y lo que vinieron a inaugurar fue un miserable túnel en un solo sentido. Es decir, si usted va para Armenia, tiene que hacerse toda la vuelta por encima de la montaña y bajar. Y si usted se vuelve a Armenia, tiene que pasar por el túnel de la línea. Es decir, se tumbaron la plata, es decir, ese túnel de la línea costó 3 veces lo que tenía que costar y terminó funcionando a la mitad de la capacidad que tiene que funcionar. Eso se llama corrupción. ¿Pero por qué se permite esa corrupción? Porque es tan evidente, porque al entregar ese tipo de contratos a empresas privadas, la corrupción se ve menos. Es decir, va a ser menor el problema porque como es una empresa privada la que está cometiendo errores, entonces no es el Estado, entonces ya no se vería como un acto de corrupción, sino como una triquiñuela económica para acceder a lo que quiere el neoliberalismo, es que la gente sea rica. Pero bueno, obviamente, como les he dicho tantas veces, para que haya personas ricas, pues se necesita que haya pobres sobre los cuales manifestar la riqueza. Entonces es algo que el neoliberalismo o el capitalismo no nos pone muy claro, muy de manifiesto. ¿Cómo más empatamos todo esto que nos dijo Cindy Lorena hoy? Bueno, no, creo que ya quedó bastante. Muchas gracias por escuchar mi pequeño resumen, porque no podía quedarme en silencio el día de hoy. Gracias. Adelante, Cindy. Sí, no, nada, como última reflexión, y pues también para darles ya salida, puesto que ya cumplimos el tiempo, revisar los movimientos que se están dando estos últimos días, a qué corresponden. Me refiero a lo que se dio con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el esclavista, y estos mismos movimientos que se han dado en Estados Unidos. También hace poquito derrumbaron una estatua no recuerdo quién, en Medellín. También hace un tiempo habían derrumbado una estatua de Sebastián de Belalcázar. Del fundador, ¿no? Sí, no recuerdo quién era. Hace poquito, hace como unos 3 días derrumbaron una estatua del ejército, de acuerdo a lo que sucedió con el asesinato de Juliet. Y también este mismo movimiento se ha dado en las protestas de negros en Estados Unidos. Esto corresponde a la iconoclasia o iconoclastia, y responde a eliminar los iconos. Entonces hay que revisar eso muy bien también,
no verlo simplemente como actos de vandalismo, sino que hay detrás de como estas protestas con relación a los símbolos que hay en las ciudades, ¿no? Esto también representa mucho qué significa derrumbar una estatua de un militar o que represente al ejército, o muy bien, como lo hemos visto, qué significa que el presidente, después del asesinato sistemático, la masacre que hubo aquí en Bogotá de personas a manos de la policía, haya decidido ponerse una chaqueta de la policía, o qué significa que en el Twitter del Ministerio de Defensa hayan puesto una imagen del honorable ejército después de asesinar a Juliet. Bueno, son cosas que debemos revisar. A vista simple pareciera que son simples, que no tienen relevancia o que son como casualidades, pero más allá de eso tiene todo un discurso, y es precisamente desde los 70s se llevan haciendo grandes estrategias de este tipo ideológico para que nosotros vayamos pensando acorde de lo que ellos quieren. Entonces, que si queremos consumir, que si queremos comprar, que si queremos proteger las empresas privadas, que si queremos defender a quienes han acabado con los pueblos originarios de América Latina, que si queremos defender a los que han sido esclavistas, no solamente negros, sino indígenas, etcétera. Creo que es una discusión bastante importante. Y como bien les publiqué en el foro, también es interesante relacionado al conversatorio que tuvimos el lunes pasado, la calidad de la discusión sobre precisamente el uso de armas convencionales y no convencionales a manos del Estado. Y pues precisamente como se están educando y, no sé, ejerciendo el poder, y qué podría llevar a que haya una mayor protección del ejército y no de la ciudadanía. Eso es, y es la razón por la cual estos días se está diciendo que Colombia está ingresando a una dictadura, y es precisamente la defensa de la fuerza pública como si fuese un ente superior a cualquier otra rama. ¿Tienen dudas? Por aquí había visto. El túnel de la línea fue un fracaso porque, ya lo dijo el profe, se gastó mucho más del dinero del presupuesto que era. Hubo mucho robo de presupuesto para saber que solo funciona a la mitad, y parece que ya lo inhabilitaron otra vez. Digamos que digo que es un fracaso porque pues, o sea, una avenida debe ser en doble sentido, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, están orgullosos de un túnel que solo tiene un solo sentido, ¿sí? Que solo va y no viene, después de casi 20 años, ¿sí? Con un Más. costo tres veces, pues realmente no está hablando mucho, es decir, están entregando una obra incompleta, ¿sí? Recordemos que a la semana tuvieron que cerrar el túnel porque se inundó, o sea, tras derecho está mal construido, ¿sí? O sea, tiene una falla, o sea, pues que se inunde un túnel a mí no me parece que sea como una cuestión que tenga que pasar, ¿no? Pero pues habrá entonces que hablar con los ingenieros. A ver qué sucede. Más preguntas, amigos. Profe, Dime. profe, bueno, yo no tengo una pregunta, sino que a Nicole Moncada, ella sí está en la clase, sino que se le fue el internet y no la deja Ok. ver ni oír. Ok, bueno, tú le puedes avisar a Nicole que mire el video, y lo que estamos hablando acá, pues se lo puedes ir comentando, ¿vale? Ella es muy juiciosa. Ok. Ella es muy juiciosa. Bueno, chicos, preguntas.
Chicos, les voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Queda claro lo que es la primera actividad? Sí, señora. Sí, señora. Seguro, Sí, sí, señora. 100% seguros. Si tienen Ay. dudas, Sí, es señora. momento de hablar. Ahí está en la página. Perdón, ¿cómo? Aquí. Dime. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube se llama Paro Cívico de 1900. No mentiras. Es PCN INEM 1977, si no estoy mal. Ya les paso el link. Bueno, gracias. Igual se está abriendo el canal para que lo miren. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Ahí les envié el canal, ¿listo? De todas formas, en la página, en la parte inferior de la página, sea cual sea la parte en la que estén, está la página de Facebook y está el canal de YouTube. En la página de Facebook, de vez en cuando les comparto cositas de lo que está sucediendo actualmente. Y si no estoy mal, les compartí un artículo que realicé junto con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, aquí en la parte inferior de las páginas. Les recuerdo otra vez, la única actividad que deben hacer es la 1, actividad 1, experiencia personal reciente. Entonces ya quedamos en que le vamos a enviar el trabajo al profe y el profe me lo va a reenviar a mí. Es cierto, Sí, es cierto. señora. No dejen de mirar todos los recursos que les ofrece Cindy, por favor. Que es interesante. Es un profesor que escribe es un buen profesor. Sí, señor. ¿Y hay algo más que decir acerca de lo que está pasando actualmente? ¿Sí habían escuchado de la estatua de Sebastián de Belcázar? No, señora. ¿Sí saben quién es Sebastián de Belcázar? Entonces, ¿No saben quién es? No, señora. averígüense eso, chicos. Sí. Averígüense eso como tarea. Averígüense por qué la gente hizo eso. Porque todo eso que está sucediendo tiene que ver con todo ese cansancio que tiene la población actualmente. Entonces les sugiero, chiquillos pecho amarillos. Sí. El Sebastián de Belcázar fue un español de la época de la colonia esclavista. Esclavista quiere decir que vendía, trabajaba y estaba de acuerdo con la esclavización no solamente de los negros, sino de los indígenas. Recuerden que aquí en América Latina se dio más la esclavización de indígenas y la tortura también de indígenas. Y quienes derrumbaron la estatua de Sebastián de Belcázar fueron indígenas guayú. Entonces esto dice mucho también como de lo que está sucediendo. No fueron guayú. Perdóname, te saco de la imprecisión. No son guayú porque los guayú son son del norte, son indígenas del norte del Cauca. Entre esos hay Nasa, hay Paez, y no me acuerdo cuál es el otro, pero los guayú no, los guayú, de hecho, ya tuvieran ellos la fuerza para tomar una estatua, ellos los que están muriendo de hambre. No, pues qué pena, profe, había leído que eran también guayú.
Sí, había escuchado que eran varios, pero había leído que eran Guayú. No sé si... Sí, pero no, eso es Guayú, no. Son de otra región. Ahí, pues para eso estamos, para ayudarnos aquí entre todos. Listo, chicos. Si no hay más dudas, recuerden que ya la fecha máxima para entregar el trabajo es el 5 de octubre. Después de ahí no se entregan más trabajos. Y pónganse pilas esta semana. Bueno, sí, señora. Con noticias. No siendo más, Listo, les bueno, agradezco muchachos. mucho por haber asistido. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, muchachos, que estén bueno, bien. amiguitos, para todos ustedes, ya saben, manténganse en contacto vía correo, lo que necesiten. Muchas gracias. Y por ahí el día de mañana o pasado mañana ya estará alojado en la página esta clase del día de hoy. Hasta Bueno, pronto. bro.